primaria, ¿ok? Pero necesitamos recuperar toda esa información para entender todo lo que va a pasar después. Es un órgano que forma parte del aparato digestivo. Lo describieron hace muchos años los griegos. Un señor Erófilo, y le dio ese nombre. ¿Por qué le llamó páncreas? Por la terminología. Pan significa todo y creas relativo a la carne, porque lo vio como un órgano carnoso, un órgano sólido, digamos, ¿no? Nosotros le diríamos un órgano parenquimal, digamos ahora en la historia. Ese señor es Erófilo, uno de los más importantes anatomistas del mundo antiguo. Sabemos que está localizado detrás del peritoneo. ¿Qué significa eso? La envoltura que recubre las vísceras de la cavidad abdominal cubre al páncreas solo parcialmente, la cara anterior. Entonces está detrás del peritoneo, ¿ok? Y tiene una función mixta que también aprendimos en nuestros primeros cursos de fisiología, o tal vez en ciencias naturales en el colegio. ¿Cuáles son esas dos funciones? Una función exocrina y una función endocrina. La función exocrina, ¿para qué es? Digestión. Para producir enzimas que generan la digestión de todo lo que comemos. Y la función endocrina, la producción de hormonas. Una de ellas, la insulina. ¿Ok? Muy bien, esto lo sabíamos, no es nada novedoso. Hay muchas cosas que vamos a hablar, de las que vamos a hablar, que ustedes las saben, que ustedes las conocen, las han estudiado, las han aprendido, pero muchas de esas cosas no saben que las saben. Y yo lo que voy a hacer ahora es tratar de descubrir, de que ustedes encuentren esas cosas que sabían ahí, que las tienen ahí, y que lo que necesitan es archivarlas ordenadamente para poder usar la información. Muy bien. ¿Cuáles son las partes anatómicas del páncreas? Como en cualquier órgano, le damos la estructura de, o las partes del cuerpo, ¿no? Una cabeza, un tronco, una cola, y por ahí le agregamos un cuello, que es una cuestión, sigue adelante, es una cuestión totalmente artificial, digamos, ¿no? Es como lo que une la cabeza con el cuerpo, a esto le llamamos cuello, no es que tenga un cuello formalmente. Alrededor del páncreas existe una gran cantidad de órganos, principalmente vasculares, vasos mesentéricos superiores, la vena porta que se forma detrás del páncreas, dije vaso, detrás del páncreas, y podemos decir que el páncreas está irrigado principalmente por el tronco celíaco. El tronco celíaco es una estructura vascular que sale de la arteria aorta, digamos, entra a la cavidad abdominal y distribuye sus ramas a través de los órganos de la cavidad abdominal, la arteria hepática para el hígado, la arteria esplénica para el vaso y en el medio la arteria coronaria estomática para el estómago. Nos ubicamos anatómicamente. La siguiente. Muy bien, entonces, entender la forma del páncreas no es sencillo, ¿ok? No culpo si es que no lo tienen tan claro. Uno le dice que tiene cabeza, cuerpo y cola, entonces uno se imagina pues, una estructura, digamos, en 3 dimensiones, muy fácilmente dibujable. Pero en realidad hay un detalle que es necesario tener en cuenta, y es esta parte del páncreas. ¿Cómo se llama esta parte? Pongan todos su mano izquierda, de esta manera. ¿Ok? La palma, perdón, el dorso por delante. Y si ustedes ven, vamos a usar esto. Imagínense esto, ¿ok? El dedo pulgar va a resultar ser una parte del páncreas que no la teníamos tan presente, que se llama el proceso uncinado, ¿ok? Y está como envolviendo a una estructura vascular que pasa justo detrás, que se llaman los vasos mesentéricos. Acá están entrando los vasos mesentéricos y acá atrás ocurre la unión entre la vena esplénica y la vena mesentérica y forman la vena porta. Eso ocurre acá atrás del páncreas, ¿ok? Para poderlo ver tenemos que abrir el páncreas y recién lo vamos a ver. ¿Sí? Siguiente. Muy bien, y desde 1869 sabemos que existen estas estructuras que producen hormonas, que se llaman los islotes de Langerhans.
Son como pequeñas pequitas a lo largo del parénquima pancreático que contienen células que producen hormonas. Ya los habíamos mencionado, las células alfa que producen hormona gluca-1 y que permite la concentración de glucosa en sangre, o sea, saca la glucosa de la sangre. Las células betas que producen la insulina, que hace lo inverso, la azúcar o la glucosa la mete a los tejidos. Y finalmente las células delta que producen una hormona inhibidora del crecimiento, la hormona somatostatina, y también reguladora de las otras dos. Entonces básicamente las hormonas que produce el páncreas son para el metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Siguiente. Miren, las cosas que nosotros podemos hablar ahora, podemos leer fácilmente en 2 o 3 páginas, le han costado a la humanidad siglos de estudios, de fracasos, de decepciones, de gente que se ha perdido en las investigaciones, de mucho esfuerzo, de gente como ustedes, o como yo, en este caso ustedes como estudiantes de medicina, o yo como ya médico que ejerzo la medicina. Por ejemplo, Langerhans, que le da nombre a los islotes, era un estudiante de medicina, ni siquiera había terminado todavía. Y se interesó para hacer su tesis de la morfología del páncreas, la morfología histológica del páncreas, y describió estas primeras células que él encontró ahí como aisladas. Y por eso se llaman los islotes de Langerhans. Ya habíamos hablado de Herófilo, ¿no? El conducto de Wilson, ese que sabemos por donde drena las enzimas pancreáticas hacia el tubo digestivo, se llama el conducto de Wilson. ¿Y por qué se llama el conducto de Wilson? Por el doctor Wilson. ¿Sí? Sí, pues así es. Todas las cosas que vamos a aprender en medicina, muchas tienen ese origen, ¿no? El origen del epónimo, y eso nos complica mucho. Porque si se llamara conducto pancreático, entonces sería mucho más fácil recordarlo, pero ahora tienes que aprender conducto de Wilson. ¿Qué más? Miren, estamos acá en el siglo XVII, 1600. Acá estamos en el siglo XIX, recién a alguien se le ocurrió, a un científico digamos, de fuste, de renombre, identificar al páncreas como un órgano relativo a la digestión. Algo que para nosotros es tan común y que lo hemos aprendido en el colegio. Recién lo hemos sabido desde 1800, o sea, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX. La primera descripción clínica de la pancreatitis como enfermedad está publicada en un journal de medicina y cirugía de 1889, o sea, todavía siglo XIX. Y de acá ya empezamos a tener conocimientos en el siglo XX. Bueno, para ustedes el siglo XX todavía es algo lejano, ¿verdad? Todos han nacido en el siglo XXI, asumo. Entonces, ¿hay alguien que tenga más de 25? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se llama esa generación del siglo XX? Ok. Fíjense, 1901 recién aparece este concepto del canal común. 1927 el test de amilasa, se describe el test de amilasa, algo que cada vez que ustedes escuchan pancreatitis dicen amilasa, los ángeles de amilasa. Bueno, recién, esto no es tan lejano, hace 100 años. Y ya más reciente los simposios de Atlanta para identificar la patología pancreática y para describir en forma ordenada o sistematizada la pancreatitis. Siguiente. Un poco de historia. Bueno, esta es la clase. Vamos a hablar sobre la patología inflamatoria del páncreas, tanto en sus formas agudas como en sus formas crónicas. Vamos a hablar de algunas complicaciones derivadas de ellas. Vamos a hablar de tumores benignos, de naturaleza quística y de naturaleza neuroendocrina. De esto no vamos a hablar, esto sumo que en algún momento lo van a revisar cuando, por ejemplo, estudien cirugía pediátrica o en mismo gastroenterología, que tiene que ver con malformaciones congénitas del páncreas. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es la pancreatitis? ¿A qué cosa le suena pancreatitis? A ver, ¿quién lo define así? ¿Hay alguien acá que no sea del curso? O sea, todos estudian medicina, digamos. Claro. Ya, ok. Entonces, ¿a qué le suena pancreatitis? ¿Ah? A ver. ¿Ah? ¿Te suena el páncreas? Algo más. Inflamación del páncreas, perfecto. ¿Por qué llegas a esa conclusión?
exactamente, porque dice itis. Si yo te dijera apendicitis, me dirías lo mismo, ¿no? Es una inflamación del apéndice, o colecistitis, una inflamación de la vesícula biliar, eso. Ok. Cuando estudiaron, ¿cómo es tu nombre? Keren. Cuando estudiaste tu curso de patología, te dijeron qué cosa era la inflamación, seguramente lo recordarás. Pero ¿qué cosa es algo que no te vas a olvidar nunca de la inflamación? ¿Cuál cosa? ¿O ya te olvidas? Dolor. Ya. Dolor. Tumor. Pérdida de la movilidad. ¿Qué dices? Dolor. Ya, la pérdida de movilidad se fue un agregado posterior que nos vino a complicar las cosas. Muy bien, entonces, si uno solamente, hasta ahora solamente estamos recordando cosas elementales, ¿eh? No les estoy pidiendo conocimiento ni profundización de mucho del tema. Si solo somos capaces de recordar esas 4 cosas que ocurren en una inflamación, a partir de esas 4 cosas vamos a poder deducir todo lo que va a venir después adelante. Todo lo que va a venir después. La parte clínica, la parte radiológica, la parte del tratamiento. Todo eso va a derivar de eso tan simple que es entender qué cosa es la inflamación. Muy bien, ¿qué ocurre en el páncreas? Como el páncreas produce enzimas, al inflamarse se activan esas enzimas. Recuerden que las enzimas son para digerir. Por tanto, el páncreas empieza a generar una autodigestión. Es decir, el paciente con pancreatitis empieza a digerirse, se autodigiere. Y esto produce daños alrededor del páncreas, que puede ser solamente inflamación, que puede ser una inflamación solamente, o también llegar al grado de nitrosis, y finalmente esa inflamación que es local también desencadena una inflamación sistémica. ¿Cómo se llama a esa inflamación sistémica? El CIRS, ¿no es cierto? Y ese CIRS finalmente es el que nos mata. Cualquier germen, virus, bacteria, hongo, parásito, lo que sea, no nos mata directamente. Lo que nos mata es la reacción inflamatoria que produce nuestro organismo. Esa reacción inflamatoria desbordada es la que finalmente nos lleva a la falla multiorgánica y a la muerte. La bacteria, el virus, el hongo desencadena esa reacción. Muy bien, entonces podemos pasar al siguiente. Estos son algunos eventos fisiopatológicos, digamos, ¿no? En donde vemos pancreatitis, en algunos casos metabólicos, por ejemplo en casos con hipercalcemia, en casos con hiperlipidemias, excesos de grasa y de calcio circulando en sangre. Algunos tóxicos, el etanol, por ejemplo, ¿no? O sea, la ingestión de alcohol descontrolada los puede llevar a una pancreatitis aguda. La ingesta de algunos ¿cómo le llaman esto? Pesticidas para la agricultura, como los organofosforados. Las más importantes están acá, en las causas mecánicas, las que van a generar el aumento de la presión que va a generar o va a desencadenar la pancreatitis. Lo vamos a ver con detalle luego. También hay eventos vasculares, autoinmunes, el traumatismo. Hay pocos varones, ¿no? Pero me imagino que a algunos les gusta el fútbol, ¿verdad? Sí, pero... Hubo un caso que yo recuerdo mucho de un partido de fútbol en el Mundial de Qatar, en donde un jugador de Arabia Saudita contra Argentina recibe un golpe del arquero de Arabia, su propio arquero, le ganó a Arabia Saudita a Argentina, que después sería campeón. Le dio un golpe terrible en el abdomen. Ese paciente terminó, ¿qué se murió? Yo lo pagué. El otro. Ya. Un golpe puede ser el desencadenante del mismo efecto de la misma reacción inflamatoria, de la exposición de las enzimas pancreáticas al tejido saludable, digamos, del páncreas, o al parénquima pancreático, y generar una pancreatitis aguda. Ese jugador, recuerdo, estuvo internado por pancreatitis. Algunos medicamentos y algunas anomalías congénitas. La siguiente.
Entonces, ya para hablar directamente en los casos, de la parte epidemiológica, la mayor cantidad de casos los vemos relacionados a litiasis biliar, a la patología biliar, a la presencia de cálculos que se impactan en las vías biliares y que a partir de eso desencadenan la pancreatitis. Ahora lo vamos a ver. En la mayoría de casos, yo diría que más de 65. Otro segundo grupo son los pacientes con intoxicación alcohólica, ya les había mencionado. Un tercer grupo, aquellos que tienen dislipidemias, sobre todo la presencia de hipertrigliceridemias en altos niveles séricos, que suelen ser enfermedades hereditarias, ¿no? Pacientes con dislipidemias hereditarias. Siguiente. Algunos procedimientos, la manipulación de la vía biliar, nos van a predisponer al desarrollo de pancreatitis. Voy a aprovechar esta imagen para recordarles esto que de repente no lo hemos hecho presente hasta ahora. La anatomía. El páncreas, estamos viendo las imágenes de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sí? ¿Conocen ese término? ¿Conocen el examen? Lo reconocemos porque estamos viendo el endoscopio. Yo le digo la culebra, ¿no? Ustedes ven la culebra y saben que esto es una sepre. ¿Okay? Esto permite la inyección de contraste a la vía biliar, a la vesícula biliar, al conducto de Wilson, ¿no? Y una porción de la vía biliar común, lo que en algún momento ya hemos hablado, el canal común de Opie, ¿cierto? Que se descubrió en 1901, o sea, hace mucho tiempo. Este pedacito. Como estas vías son comunes y drenan juntas hacia el duodeno, lo que suceda en una de estas o en la otra tiene repercusión tanto en este lado como en el otro. Entonces la patología de la vía biliar, de la vesícula biliar y del páncreas están íntimamente relacionadas. Lo que ocurre en un lado se va a manifestar en el otro. Por ejemplo, acá hay cálculos, ustedes ven en la imagen, hay cálculos. Estos cálculos se pueden desprender, entrar a la vía biliar y en la vía biliar, al pasar por este canal común, generar un estado de hipertensión, lo que llamamos hipertensión ductal. Esto se dilata, aumenta la presión y empieza la pancreatitis. Esa sería la explicación para que un paciente con cálculos tenga pancreatitis. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, en la manipulación, al hacer el procedimiento, también podemos generar esa hipertensión. Y esa es una de las causas, es una de las explicaciones por la cual la CEPRE, el procedimiento endoscópico, puede generar pancreatitis. Bueno, estas otras que ya les hemos mencionado, el trauma, la cirugía, obviamente la manipulación del órgano puede ser el desencadenante de pancreatitis. Y las alteraciones anatómicas también. Cuando los conductos pancreáticos drenan en diferente, tienen un drenaje por separado, la predisposición a pancreatitis también se genera. Entonces, eso se llama pancreas diviso. Ok, la siguiente. Esto ya hemos avanzado, así que lo podemos pasar más rápido. Fíjense, activación de las células dentro del páncreas, el daño celular, la liberación de enzimas, la reacción inflamatoria en el páncreas y a distancia, es decir, en los otros órganos. Esto va a generar disfunción multiorgánica, es decir, una pancreatitis puede generar insuficiencia renal, trastorno de coagulación, shock, injuria pulmonar, como reacción a distancia de la enfermedad. Y esto por el concepto del canal común, ¿no? A partir de hipertensión ductal, acá está mejor dibujado, ¿no? Lo que les decía, un cálculo se estanca en la porción del canal común, induce una hipertensión en el ducto, esto activa las enzimas y empieza toda la cascada de eventos inflamatorios. Siguiente. Este es un concepto rapidito. Siempre que hablamos de diagnóstico en cualquier curso, en cualquier condición, hablamos de un diagnóstico a 3 niveles. El diagnóstico clínico, que es el que se hace a través de qué hacemos el diagnóstico clínico. A través de la historia clínica. ¿Okay? A través de la historia clínica llegamos a una impresión diagnóstica clínica. Pero también, pase. Sí, paradita ya por el modo. Si quieres atrás, pues no.
Está allá. Pero también hacemos una evaluación diagnóstica desde el punto de vista del laboratorio, exámenes de laboratorio de todo tipo. Y un tercer grupo, un tercer paquete de diagnósticos o de recursos diagnósticos que están incluidos en las imágenes. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos del diagnóstico, pasamos por esas tres etapas. ¿Sí? Empecemos por la primera, el diagnóstico clínico. Dentro de la anamnesis, ¿qué cosa nos trae la pancreatitis? ¿Ah? Dolor, porque ya hemos recordado que son una de las cuatro características de la inflamación. El dolor abdominal. ¿Cómo es el dolor abdominal en la pancreatitis? Suele ser muy severo. Suele ser un dolor que el paciente lo describe como un dolor como si le apretaran, como si tuviera una faja que le aprieta, ¿no? Por eso le decimos el dolor en faja. Y un poco irradiado hacia la región dorsal. ¿Por qué estaría irradiado la región dorsal? Por su localización retroperitoneal. Está más vinculado hacia los plexos nerviosos posteriores, entonces el dolor se va a generar más hacia la región dorsal. Muy bien. Eso va a generar que el paciente intente una posición para evitar el dolor, lo que llamamos una posición antálgica. Y en el caso del paciente con pancreatitis podría ser como medio fetal, digamos, ¿no? Con el cuerpo recogido. Viene asociado a náuseas y vómitos severos. El paciente vomita mucho, ¿okay? Y suele ser nos va a dar un dato muy importante el hecho que vomiten mucho. ¿Qué más? Dentro del punto de vista del examen físico vamos a encontrar un paciente distendido. ¿Por qué lo encontraríamos distendido? ¿Qué has planteado? El dolor. ¿Por qué estaría distendido un paciente con pancreatitis? Porque no hay enzimas, no digiere. Entonces. No hay enzimas, no digiere. Sí. No, si hay, más bien se está digiriendo el mismo. Pero el alimento Extravasación de líquido. Entonces ahí viene la tumor. Dolor, ahora estamos en tumor. Tumor significa, claro, la palabra más bonita sería edema, ¿no? Edema. Pero no termina edemor, ¿no? Quedaría horrible, entonces le decimos tumor. Pero a lo que hace referencia es al líquido, ¿cierto? A la hinchazón, a la hinchazón. Entonces, la distensión abdominal ocurre porque hay líquido. ¿Y dónde hay líquido? En el espacio retroperitoneal, que lo que va a generar es que ese líquido exude del sistema circulatorio natural y genere lo que Carlos, ¿verdad? ¿Carlos? ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Carlos es el delegado. Fernando dice el tercer espacio. Claro, es un espacio que no forma parte normalmente del líquido dentro del organismo, está como aislado. Ese tercer espacio va a generar que el intestino o las vísceras se paralicen. ¿Okay? Lo que normalmente está contrayéndose se paraliza, y al paralizarse, ¿qué va a generar? ¿Ah? ¿Qué va a generar al paralizarse las vísceras? ¿Un hilio qué? Paralítico, muy bien. En realidad es bastante sencillo de entender. Y si ustedes siguen la secuencia, más fácil todavía. Va a generar un hilio paralítico. Entonces el paciente viene con hilio paralítico. Cuando lo ocultamos, ¿cómo estaría sus ruidos siloaéreos? No tendría, ¿no es cierto? No tendría ruidos. Estaría distendido, el intestino paralizado, sin ruidos y doloroso. ¿Ok? Algunos signos clínicos, esto se me pasó porque esto no es parte del examen. Sí. Algunos signos característicos, el signo de Gray-Turner y el signo de Cullen. Siempre les preguntan en el examen. Lo que traduce es una hemorragia retroperitoneal, producto de la inflamación, y que aparece en los flancos, en el Gray-Turner, o hacia la región periumbilical, en el Cullen. ¿Okay? Y esto que es muy importante. Algunos pacientes distendidos con dolor abdominal pueden desarrollar lo que nosotros llamamos el abdomen agudo. ¿A qué le llamamos el abdomen agudo quirúrgico? ¿Ah?
Para entonces, creemos. Una cosa no. Un transcurso de Que tiene signos peritoneales, ¿no es cierto? Es el paciente que tiene signos peritoneales. El abdomen agudo lo pueden describir de muchas maneras, pero dolor abdominal agudo que transcurre en horas, que produce signos peritoneales y que si no lo operas el paciente se va a morir, ¿no es cierto? En términos generales. El paciente con pancreatitis también puede producir un cuadro clínico sugestivo de un abdomen agudo quirúrgico. ¿Saben cuál es el problema? Que ese paciente no necesita operarse. Por el contrario, si lo operamos, lo podemos estar sometiendo a mayor riesgo de complicaciones. Vamos a prestar atención a esto después. Esto es interesante. El cuadro clínico y las complicaciones van a depender de la evolución. Es decir, muchos casos de pancreatitis van a evolucionar de formas leves. Yo diría que el 70-80%. Solamente un pequeño grupo va a desarrollar o va a evolucionar hacia las formas más severas que tienen una mortalidad más alta, más casos más graves. Siguiente. ¿Cómo se llama? Muy bien, siguiente. Vamos a avanzar al laboratorio, pero antes la que se me había pasado, la que lo había mencionado fuera del contexto. La respuesta inflamatoria sistémica. El paciente está con dolor, está distendido, puede tener signos peritoneales o no, pero además está desarrollando disfunciones, o sea, su organismo ya está inflamado en todo sentido. Entonces podríamos encontrar falla multiorgánica incluso desde el inicio de la pancreatitis, ¿no? Con lo cual entramos a la definición de pancreatitis severa, ¿ok? De moderada a severa. Vamos al laboratorio. Ya habíamos hablado de la amilasa y que se descubrió al inicio del siglo XX nomás, ¿no? Como una enzima que se eleva en pacientes que tienen inflamación del páncreas. Pero la elevación de la amilasa, fíjense en esta tablita, no es una elevación sostenida en el tiempo, sino que rápidamente alcanza un pico y luego empieza a bajar. ¿Ok? Si es que nosotros hacemos el dosaje a un paciente en el segundo día de dolor abdominal, podríamos decir que no está tan alto y podríamos dudar de que sea pancreatitis. ¿Me dejo entender? Para eso aparece esta otra prueba, la limpasa, que sí se queda sostenidamente elevada por más tiempo. Entonces, cada vez que pensemos en la posibilidad de pancreatitis, tenemos que hacer el dosaje de las dos enzimas. Tiene que estar 3 veces el valor normal en sangre, la amilasa sérica normal, 3 veces por encima para poder decir hay una hiperamilasemia. ¿Okay? Esto podría ser muy sencillo si es que no entráramos en este tema. Es decir, dolor abdominal, sospecha de pancreatitis, amilasa positivo, listo, se acabó. Cerrado el diagnóstico, el tratamiento correspondiente. Pero ¿cuál es el problema? Que hay otras enfermedades que pueden producir lo mismo. Elevación o hiperamilasemia, como la isquemia intestinal, la apendicitis, la úlcera péptica perforada, el embarazo ectópico, no tiene nada que ver, dicen, ¿no? También eleva o produce hiperamilasemia y la parotiditis, que es una inflamación de las glándulas parótidas. ¿Okay? Muy bien, dentro del laboratorio podemos solicitar también enzimas o lo que llamamos los reactantes de fase aguda para corroborar que está ocurriendo una inflamación sistémica en el organismo. Siguiente. Estos exámenes también se pueden alterar en el caso de un paciente con pancreatitis. Acuérdense que está alterado el órgano que metaboliza que genera las hormonas del metabolismo de la glucosa. Entonces pueden ocurrir eventos de hiperglicemia. Trastornos electrolíticos, ese líquido que está formado como tercer espacio también puede retener otros electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio, y ocurren trastornos electrolíticos. Hipoalbuminemia por consumo, por una situación de estrés agudo, se consume rápidamente la albúmina y si un paciente no está nutrido apropiadamente en el momento que le da la pancreatitis, puede entrar rápidamente en la hipoalbuminemia. ¿Cuándo habría hiperbilirrubinemia? ¿Qué pasa de biliar? Causa biliar. Causa biliar. Ya, mira, tú dices causa biliar. ¿Y cómo es tu nombre? Kevin. Kevin dice causa biliar y Fernando dice colelitiasis. Ok.
están diciendo cosas diferentes. O están diciendo lo mismo. Similar. A ver, ¿quién me dice? Pero el litiasis es justamente en el colegio. Causa de habilidad puede ser como antes, pero también en el colegio. Mira, colelitiasis es colelitiasis, cálculo en la vesícula. Vesícula. Cálculo en el coledo, ¿cómo se llama? Coledocolitis. Coledocolitis. Eso tiene. O sea, claro, entiendo, pero es importante porque sí me permite hacer la aclaración para que utilicen la etimología y a partir de eso entiendan muchas cosas. Si ustedes aprenden, antes de aprender medicina, de etimología, la carrera se hace muy sencilla. Si ustedes aprenden etimología quirúrgica antes del curso, se hace todo mucho más sencillo. Claro, en el colegio no nos enseñan latín, ni griego, ni esas cosas, ¿no? Pero antes sí les enseñaban. Entonces nosotros estamos heredando formas o aprendizajes de hace siglos, pues, caballeros, como se dice, ¿no? Entonces, muy bien, el problema no está en la vesícula, o mejor dicho, ese no es el problema. En la vesícula no está la vesícula no va a desencadenar la pancreatitis. La que va a desencadenar la pancreatitis es el cálculo en la vía biliar. Dice, un momentito, doctor, pero ese cálculo viene de la vesícula. Sí, pero mientras esté en la vesícula no va a pasar nada. Cuando sale de la vía biliar y entra al conducto biliar, va a generar la hipertensión ductal y va a desencadenar la pancreatitis. ¿Ok? En esos casos, el paciente tiene ictericia. Aparece la ictericia como consecuencia del cálculo en la vía biliar. ¿Ok? Lo que ya habíamos visto, hipertrigliceridemia, como un examen para diagnosticar la causa de la pancreatitis, en este caso la elevación de las grasas en la sangre, ¿no? Y la láctico deshidrogenasa, que es una enzima inflamatoria también, ¿no? Muy inespecífica. Siguiente. Hablemos de las imágenes. En cuestiones de radiología, vamos a tratar de recordar. ¿Para qué usamos cada tipo de tecnología en la evaluación por imágenes del abdomen? ¿Qué cosa es una radiografía? ¿Cómo es tu nombre? Ángel. ¿Qué te suena radiografía? En algún momento dijimos colangiopancreatografía. ¿Es cierto? Imagen con rayos X, perfecto. ¿Y para qué se creó la imagen con rayos X? ¿Alguien sabe? Para ver a través del cuerpo. Para ver a través del cuerpo el cerebro. No, para ver a través del cuerpo, en el cuerpo, la sangre. Las estructuras Denso. que sean sólidas. Las estructuras sólidas. ¿Cuáles son las estructuras más sólidas que tenemos? Los huesos. Los huesos. Se creaban para ver los huesos. Por eso los traumatólogos piden radiografía a todo el mundo. Se golpeó, pide radiografía. Primero la radiografía y después lo veo. Casi es antes del examen clínico para ellos. ¿No es cierto? Porque la radiografía les permite ver los huesos. Y en un paciente con pancreatitis, ¿cuál es el hueso que se inflama? Ninguno, ¿no es cierto? No hay necesidad de evaluar un abdomen con rayos X. Cuando hicieron ese razonamiento, miraron las radiografías para ver las costillas. ¿Y qué vieron? Que en los pulmones se veía también. Y a alguien se le ocurrió que podía servir para diagnosticar las enfermedades pulmonares. O sea, la radiografía de tórax. Pero eso, ¿por qué es posible ver los pulmones? Son radiolúcidos. ¿Ah? Radiolúcidos. Porque son ¿Qué cosa es radiolúcido? Oscurito. ¿Ah? Oscurito. Que no. No lo sé. Pero ¿qué cosa es la estructura del pulmón? Aire. Porque es puro aire. Lo que vemos es el aire. ¿No es cierto? Y si ustedes toman una radiografía del abdomen, ¿qué cosa pueden ver? Los huesos, bueno, pueden ver las vértebras dorsales, alguna costilla por ahí y las espinas ilíacas de la pelvis de hueso. Pero lo que les va a interesar más es ver el aire. ¿Y en qué circunstancias ven aire en la cavidad abdominal? ¿En qué órganos ven aire? Intestino. En el tubo digestivo. Puede ser el colon, puede ser el intestino delgado, puede ser el estómago. Y en la pancreatitis, ¿qué veríamos en una radiografía? Aire podría ser. Aire. ¿Y cómo lo veríamos el aire?
Ya sé. Vale, lo ves a ver con la luz. Lo que yo quiero decir es, ¿Por qué? ¿en qué órgano debería ser? Podría verlo en el páncreas, ¿no? Que otra situación. Ya, ok. En una radiografía eso va a ser imposible por la cantidad de aire que necesitas para ver. Pero ¿en dónde hay bastante aire? Intestino. En el intestino. ¿Y qué pasaba en la pancreatitis con el intestino? Obstrucción. Se paralizaba. Entonces lo que vamos a ver es una radiografía del abdomen con niveles ciroaéreos por ilio paralítico. ¿Se dan cuenta? O sea, lo hemos deducido de algo que ya más o menos habíamos entendido. Así funciona todo. No se trata de aprender, o sea, no se trata de adquirir conocimientos. Se trata de organizar lo poco que sabes para que vayas incorporando más y más cada vez. O sea, haces tu base de conocimientos muy elementales y después lo vas ampliando y a partir de esos conocimientos vas complementando lo que viene. Todo tiene una explicación basada en eso. Muy bien, entonces, ¿para qué nos serviría una radiografía de abdomen? Para ver ilio paralítico. Todos los procesos inflamatorios del abdomen producen ilio paralítico. Por tanto, sería muy inespecífico, ¿no? Sería muy inespecífico. ¿Para qué se usa la ecografía? ¿Ah? Para ver líquido. Perfecto. La radiografía se usa para ver gas o hueso. Estamos hablando del abdomen. Para ver gas. La ecografía para ver líquido. ¿Ok? ¿Y líquido podemos encontrar en pancreatitis? Sí. Bastante líquido. ¿No es cierto? Tanto en la celda pancreática como en la cavidad abdominal. Entonces sí puede ser útil la evaluación ecográfica de un paciente con pancreatitis para la identificación de líquido. ¿Y la tomografía? La radiografía para ver gas, la ecografía para ver líquido y la tomografía para ver sólido, líquido, gaseoso. Otro conocimiento que ya teníamos del colegio. Segundo grado primario. ¿No? Más o menos. No, ya no, usted ya no ha hecho primario. Bueno. La tomografía nos permite ver la estructura del órgano, porque el órgano es parenquimal, es sólido. Por ahí empezamos, porque así se llama. ¿Ok? Pero tiene la ventaja de que además de ver lo sólido, también nos permite ver lo líquido y lo gaseoso. Entonces la tomografía es el examen ideal para evaluar un paciente con pancreatitis. ¿Ok? Lo que decía Fernando respecto al aire en el páncreas, lo vamos a ver en algún momento también. En la tomografía lo podemos ver, en la radiografía no. En la tomografía podríamos ver esas burbujitas que sugieren que ese tejido que está inflamado además está infectado y que está generando ese gas, ¿no? Que es producto del metabolismo anaeróbico. ¿La resonancia para qué serviría? Tejidos blandos. ¿Ah? Tejidos blandos. Casi tiene una función como la tomografía, ¿ya? Casi, ya. Podríamos decir que son afines, pero utiliza otra tecnología. ¿Qué tecnología utiliza la resonancia? ¿Ah? La presencia lineal, pero que, así como los rayos X utilizan radiación, la ecografía utiliza ¿qué? Ultrasonido, o sea, ecos. Lo que nosotros vemos son ecos, reconstrucciones de los órganos basados en ecos. Y la tomografía, la resonancia, un magneto. Mueve las moléculas de agua y ese movimiento lo vemos en una imagen. Entonces lo que cambia es la tecnología, pero el resultado es el mismo. Vemos las estructuras anatómicas y a partir de ellas podemos ver cuándo es líquido, cuándo es sólido, cuándo es gaseoso. ¿Okay? Pero cuando se usa con mayor hincapié la resonancia en paciente con pancreatitis es para ver la vía biliar. La vía biliar, el método no invasivo, más preciso de evaluación es la colangio, o sea, la reconstrucción de la vía biliar mediante resonancia. ¿Okay? Muy bien, siguiente. Ya estoy en pura imagen, ya hicimos el análisis. Ilio paralítico, no dice nada en realidad. Algunos le llaman a esto, en la radiografía antigua, el asa centinela, ¿no? Es como que una cita que está acá, entonces hay una enfermedad por acá. ¿Qué
Fíjense el nivel de análisis al que podemos llegar con una radiografía en el abdomen. Siguiente. Líquido. La presencia de líquido sí nos permite delimitar dónde está el líquido, hasta el volumen, lo podemos medir. Siguiente. La tomografía, donde ya vemos la estructura anatómica del órgano. Acá está el páncreas y vemos las zonas con edema, con líquido, y claramente podemos identificar una pancreatitis desde el punto de vista radiológico. Siguiente. Acá más. Fíjense, lo que normalmente vemos un dibujito, acá, muy preciso, acá está todo difuminado. Es como que se borraron los límites. Es un páncreas edematoso. Se llenó de líquido alrededor y ya no lo vemos delimitado. Siguiente. Y acá vemos la resonancia, la reconstrucción. Y miren lo bonito que se ve la vía biliar. El conducto de hueso, la vesícula, los cálculos, si hubiera ahí. Recuerden, la resonancia entonces para evaluar, o sea, cuando un paciente tiene pancreatitis, ¿para qué nos sirve la resonancia? Para descartar que no tenga además un cálculo impactado en la vía biliar. ¿Ok? Siguiente. Como en medicina, a los médicos nos encanta esto, hacer scores, organizar los conocimientos y darles números y luego sumar y a ver qué nos sale. En pancreatitis ocurre para, por ejemplo, la clasificación de Baltasar, ¿no? Y utilizar criterios tomográficos, digamos, de la glándula o sus alrededores y el grado de necrosis. Esto no les van a preguntar en el examen ni es un conocimiento que hay que conservar en base a números, porque es muy complicado recordar números. Ya bastantes números tenemos en la cabeza como nuestro DNI, nuestra clave del celular, nuestra YAPE, nuestra cuenta bancaria. Todos esos números nos volvemos locos. Encima tenemos que aprender más números para diagnosticar algo que veremos una vez cada 6 meses. No tiene sentido. Pero sí tienen que saber qué criterios se utilizan. Se utilizan, en el caso de la primera etapa del Baltasar, es el agrandamiento difuso, es decir, la hinchazón, la presencia de líquido peripancreático o una colección o más de una colección. Esa es la cantidad de líquido, buena cuenta. Y en el porcentaje de necrosis, miren, entre menos de 30, más de 50, el porcentaje de necrosis de la glándula que podemos observar en la tomografía. ¿Ok? Y de ahí salen los índices. Siguiente. Estos son algunos artículos que seguramente los van a revisar en algún momento. Las formas clínicas ya hemos hablado, la pancreatitis leve, vamos a decirlo así, sin criterios de severidad. Más fácil. ¿Cómo se define la pancreatitis leve? Aquella que no es severa, ¿no? Entonces sepamos cuándo es severa. ¿Cuándo es severa? Cuando hay insuficiencias, cuando hay falla de órganos distintos al páncreas. A eso le llamamos severa. La mayoría de veces, 80% de los casos son leves, es decir, dolor, vómito, le duele un poco el abdomen, sin comer 2 días y ya está, se va a recuperar. La mayoría de pacientes pasan por eso, no llegan al cirujano por eso. En cambio, los que van con pancreatitis grave ya no solamente pasan a terapia intensiva, sino que ya pasan a un control riguroso por la posibilidad de que necesiten en algún momento del cirujano. Esa es la otra parte de la clase. Luego se va a formar líquido, ya sabíamos, colecciones peripancreáticas. Luego se va a formar necrosis. ¿Por qué se formaría la necrosis? Porque en esa parte que vendría a ser el calor de la inflamación, se empiezan a provocar eventos tromboembólicos dentro de la glándula. Y eso va a generar zonas hemorrágicas o zonas de isquemia, que finalmente se traducen en la necrosis del páncreas o la necrosis peripancreática. Aséptica es decir que no está infectada, luego eso pasa a infectada. Cuando ya se forma un saco de pus en la célula pancreática, ya tenemos un absceso. Y luego tenemos un pseudoquiste que vamos a analizar posteriormente. Siguiente. Los criterios. ¿Cómo estamos de tiempo? 40 minutos. ¿Vamos 40 minutos? Nos queda. Nos quedan 40 minutos. Ya, ok. Entonces, ya hemos hablado de los criterios de diagnóstico. ¿Se acuerdan de lo que les decía? Clínico, laboratorio, imágenes. Clínico, historia clínica. Laboratorio, mirasa lipasa, imágenes, tomografía fundamentalmente, o resonancia para descartar las lesiones, las litiasis de la vía biliar.
Y la severidad, lo que ya hemos mencionado. Siguiente. Perdón. Hay una condición moderada, en donde ocurre una falla de un sistema, por ejemplo, una insuficiencia renal asociada a la pancreatitis, pero que se compensa en las primeras 48 horas. Entonces, una pancreatitis al inicio puede aparentarse severa, 48 horas después ya pasó a leve. ¿Okay? O lo inverso, podría entrar como leve y 48 horas después ya pasó a severa. Siguiente. Para eso utilizamos predictores de severidad. Algunas escalas, como por ejemplo el Ransom, el mismo SIRS, que es muy sencillo, en 48 horas, o el BISAP, que también es sencillo, o el dosaje de procalcitonina, que ahora está como de moda, el dosaje de esta proteína generada en eventos donde se descarga mucha respuesta inflamatoria, se produce procalcitonina y puede ser un marcador importante para predecir si este paciente va de leve a severo en las próximas horas o en los próximos días. Bien. Lo mismo, los criterios de Ransom, números, darle valoración a las cosas, y luego sumar y nos complican la vida, ¿verdad? Solamente para que entiendan que eso es lo que había antes. Yo tenía que aprender eso. A ustedes ya les resulta más sencillo porque le tienen tomografía, le tienen procalcitonina y se olvidan de estar aprendiendo estas cosas. Pero tienen que, por lo menos, ser conscientes de que así es como se ha hecho la medicina. Y si en algún momento no tienen tomografía y no tienen procalcitonina y no tienen laboratorios complejos, van a tener que usarlo. Cuando hagan sus serums o cuando estén con chamarca trabajando en una cosa. ¿Okay? Entonces, hay necesidad de que conozcan, pero no estén, no se aprendan de memoria cada uno de los criterios. Siguiente. Este es el VISA, más sencillo, miren. Retención nitrogenada, mayor de 25, estado de sensorio, la respuesta inflamatoria, la edad y la presencia de derrame pleural. Estadísticamente les da esos 5 criterios una precisión para definir una mortalidad significativa más allá del 15%, si es que alcanzan estos rangos, ¿no? De 3 a 5 en la escala de PISA. Siguiente. Muy bien, y ahora para terminar ya con la pancreatitis aguda, que se está prolongando mucho, ¿cuál sería el tratamiento? Ringer. Claro, si hemos visto que la pancreatitis es una gran inflamación del abdomen, es como un gran incendio, ¿ok? ¿Cómo apagamos el incendio? Con agua. El organismo la está consumiendo, está acumulándola en un tercer espacio, por tanto está el paciente, está vomitando, habíamos dicho que vomitaba mucho, y si vomita mucho no come, ¿no? Nadie que vomita come. De manera que están todas las condiciones dadas para que el paciente esté deshidratado. ¿Okay? Entonces empezamos por recuperar el nivel de voleo. Luego, duele. ¿Qué hacemos? Analgesia. Le damos algo para el dolor. Y una analgesia que suele ser como opiáceos. ¿No? Suele ser como opiáceos. O sea, lo que quiero decir es que suele ser con medicamentos muy fuertes, analgésicos de los mejorcitos, para aliviar el dolor de la pancreatitis. Ahí van a entrar a la discusión, no, pero algunos estaban contraindicados, porque producen un espasmo del esfínter de odio. Siempre van a haber esas discusiones que nunca acaban. Lo importante es tener al paciente aliviado, porque el dolor es muy severo. Luego, ¿la pancreatitis es una infección? No necesariamente. Nos queda claro de que no lo es, ¿no es cierto? Es una inflamación. Pero ¿qué pasa en cualquier inflamación? Que con el paso del tiempo se puede infectar. ¿Okay? ¿Por qué se infectaría el páncreas? ¿Por dónde llegarían las bacterias al páncreas? Por el duodeno y por el esfínter. Por el duodeno, está al ladito del duodeno. ¿Y qué pasa? En el duodeno hay bacterias, pero durante la pancreatitis ocurre una perforación del duodeno. ¿Qué ocurre? Translocación. Una translocación. Las bacterias empiezan a viajar libremente a través de los gaps que hay en las células y a través del sistema linfático. Y pueden llegar cómodamente al páncreas o a la zona de la inflamación del páncreas sin que haya habido de por medio un absceso o una infección misma. Entonces sí podría haber una infección de la pancreatitis. Y esa es la razón por la cual
aparecemos los cirujanos en este tema, porque hasta ahora no les enseñamos nada de cirugía, ¿no? ¿O sí? Ya, ok. Hasta ahora hemos analizado todo el proceso y recién vamos a ver por qué el cirujano tiene que intervenir en estos casos. Otro detalle interesante es la nutrición enteral precoz. Mientras más rápido come el paciente, por vía enteral, esa translocación va a ocurrir más lenta y va a ser más improbable que se infecte la necrosis o la pancreatitis. Siguiente. Entonces, la pancreatitis va a emergencia y a su casa o va a la UCI si es severa. ¿Ok? Y ahí, hasta ahora el cirujano no pinta nada. Pero hay una etapa en donde el cirujano va a tener que intervenir. Siguiente. Ocurren, estas son las complicaciones. Estas son las complicaciones locales. La acumulación de líquido alrededor del páncreas, colecciones peripancreáticas. El pseudoquiste, ¿alguien lo puede definir? ¿A qué le suena? Utilizando ese concepto de etimología. ¿Ah? Parece un quiste o un quiste falso, ¿no? ¿Por qué sería falso? Porque no sería sólido como un quiste, tal vez. No sería sólido, no, pues si es quiste, estamos diciendo que es quiste, es líquido. ¿Entiendes? Imagínate quiste en tu cabecita, quiste es algo que tiene líquido. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sería pseudo? Porque se formó por el edema. Porque no tiene un epitelio que forme el líquido. ¿Quién lo formó el líquido? Extravasación. Está ahí libre, desorganizado. ¿Y por qué se ha organizado? Porque la naturaleza lo organiza. ¿Han escuchado el concepto del plastrón? Sí. ¿Sí? La naturaleza hace su trabajo. Yo le digo al plastrón, en algún momento lo hemos conversado con un grupo, es como que las vísceras se abrazan, todas se abrazan para atender al que está enfermo, ¿no? Al órgano que está enfermo. En este caso, el órgano enfermo es el páncreas. Entonces lo que está alrededor del páncreas, ¡boom!, lo abrazan ahí todos juntos, a cobijarlo. Esas estructuras son las que van a formar la pared del quiste y por eso le llamamos un pseudoquiste. ¿Sí? Pero dentro de ese líquido también podrían quedar pedazos de tejido esfacelados, o sea, la necrosis que se esfacela y que puede generar lo que llamamos una necrosis amurallada, o sea, está bien bloqueado, pero adentro hay pedazos de necrosis que han quedado ahí flotando. A eso le llamamos la necrosis amurallada. Muy bien, entonces estas son las complicaciones locales, lo que sucede en el páncreas por la pancreatitis. Siguiente. Algunas imágenes, creo que ustedes ya las hemos visto. La pancreatitis generando líquido alrededor peripancreático y zonas de necrosis, ¿no? Zonas de necrosis. Acá, por ejemplo, ya se ha difuminado hacia la celda esplénica y está acumulando el líquido en el retroperitoneo. También va a haber exudados en la cavidad peritoneal, pero lo fundamental es en el retroperitoneo. Ahí es el lugar del diseño. Siguiente. Miren, aparecieron las burbujitas, ¿no? En determinado momento esa necrosis se puede infectar y cuando ocurre esa infección, entonces hay necesidad de primero demostrarla. ¿Cómo lo demostramos? A través de una punción del parénquima infectado o supuestamente infectado. Y tomamos una muestra y hacemos un estudio de Gram y lo que vamos a ver son bacterias por todos lados. Entonces decimos, este es un paciente que tiene una necrosis pancreática infectada. ¿Okay? Ahí empieza la clase de cirugía de la pancreatitis, cuando demostramos que esto está infectado. Antes, terapia intensiva, manejos nutricionales, infectología para el esquema antibiótico y esas cosas. A partir de acá, cirugía. Siguiente. ¿Cuándo tenemos que operar a un paciente con pancreatitis? Cuando la pancreatitis genera necrosis y esa necrosis se infecta. Aquí empieza el trabajo del cirujano. Cuando tenemos un pseudoquiste, esa estructura gruesa que no podemos drenar fácilmente, que no se resuelve espontáneamente y lo tenemos que tratar con cirugía o con intervención invasiva, ¿no? Con radiología intervencionista.
Duda diagnóstica. ¿Se acuerdan cuando en algún momento dijimos, oye, pero el dolor abdominal puede ser tan severo que produce signos peritoneales y parece un abdomen agudo? Entonces en algunos pacientes hay que operarlos cuando dudamos, cuando pensamos que el paciente podría tener otra cosa además de pancreatitis o diferente a pancreatitis. No pocas veces hemos tenido casos. Un paciente que llega con hiperamilasemia, dolor abdominal, pasa la UCI como pancreatitis, 3 días después nos llaman porque el paciente está cada vez peor, ha hecho signos peritoneales severos, entonces decidimos operar y que resulta que no era pancreatitis, que era una apendicitis perforada con peritonitis. Entonces cuando tenemos la duda diagnóstica, hay la posibilidad de intervenir de manera exploratoria, ¿no? Identificar si hay otra causa del dolor abdominal. Esto lo hacemos después de la 4ª a 6ª semana. Digamos que el punto de corte empieza ahí, a partir de la 4ª semana. Y esto es importante que tengan claro en el tratamiento de los pacientes con pancreatitis severa y necrosis. Mientras más tarde intervengamos, va a ser mejor para el paciente. Hay mayores posibilidades de recuperación y menos morbimortalidad. Doctor, pero eso suena medio absurdo, ¿no? Sin cirugía lo que necesitamos es atender rápido el caso para que no se complique. Bueno, en el caso de pancreatitis ya hemos pasado por esa etapa. Ya hay muchos pacientes que hemos atendido utilizando ese criterio y nos ha ido muy mal. Ahora estamos en el otro lado. Cada vez retrasamos más la intervención sobre un paciente de esta naturaleza porque justamente requerimos que el organismo bloquee, se forme ese abrazo alrededor del páncreas para que la intervención pueda tener un mejor resultado. Entonces, después de la 4ª, a veces 6ª, desde la 4ª semana debería ser. En el caso de tratamientos de complicaciones locales hay que hacerlo en el momento, o sea, se perforó el colon, no vamos a esperar, no tiene ningún sentido esperar nada, hay que resolver la complicación aguda, ¿no? Esta es la forma como hoy día podemos hablar del tratamiento de la pancreatitis severa. Se llama el CEDAP, la aproximación por pasos, digamos, ¿no? Un primer paso sería el drenaje, solamente, a través de la radiología intervencionista. Un segundo paso sería la extracción del tejido a través de procedimientos mini-invasivos. Podría ser por vía endoscópica sin acceso a la cavidad abdominal, sin retroperitoneoscopía, ¿okay? Y un tercer manejo sería utilizando la cirugía convencional ya para el retiro de estos tejidos necróticos, ¿no? Siguiente. Es lo mismo, siguiente. Entonces acá hay un esquema de cómo ya en la cirugía convencional, de qué manera abordamos el páncreas. Para entrar al páncreas, recuerden que el páncreas está en una porción retroperitoneal detrás del estómago. Hay una pequeña cavidad abdominal, como un saco de cavidad abdominal que ha quedado ahí, como un anexo de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama ese anexo? ¿Ah? La transcavidad de los epiplones. ¿Y por dónde se entra la transcavidad de los epiplones? Por el hiato de Windsor, donde están la vena porta, por ahí se entra. Por ahí sí, ¿ok? Ese espacio tenemos que abrirlo. Vamos a ver el estómago, la cara posterior y vamos a tener el páncreas por delante. Ahí recién vamos a poder actuar sobre el páncreas. Antes no lo vamos a ver, no hay forma de verlo desde la cavidad, si es que no abordamos la transcavidad de los epiplones. Siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué se imaginan que puede hacer? Este es un paciente con pancreatitis severa, que ha sido operado porque seguramente ya estaba desarrollando una necrosis pancreática infectada. ¿Qué cosa es este moteado blanquecino? Son depósitos de grasa licuada con calcio. Depósitos de calcio. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Sabe cómo se llama? Jabón. Jabón. ¿Cómo será de malo el páncreas? Que empieza a digerir la grasa y el paciente empieza a producir su propio jabón dentro de su cavidad abdominal. Ese jabón, esa grasa, o sea, alguna vez en el colegio hicieron un experimento de preparar jabón, es súper sencillo. Ese jabón, ese tejido, esa grasa licuada,
capta calcio y tenemos estos signos que le llamamos saponificación. ¿Han oído ese término? Sí. Saponificación. ¿Ok? Acá tenemos un abdomen que ya está desbordado por la gran distensión de las asas, por la presión que ha generado. Y tenemos que recurrir a este sistema que se llama el abdomen abierto, o que en términos más latinoamericanos le llamamos la bolsa de Bogotá. ¿Por qué le llamamos la bolsa de Bogotá? Porque lo usaban en Bogotá. Sí, pero los de Medellín se protestan porque en realidad la usaron primero en Medellín. El médico americano que fue a rotar a Bogotá y vio eso y dijo, la bolsa de Bogotá. Pero debe llamarse la bolsa de Medellín. ¿Y por qué se usa la bolsa de Bogotá? Porque la presión del abdomen ya es tal que no tolera las vísceras, entonces empieza a comprimir las las venas y arterias significativas y el paciente entra en un problema que se llama síndrome compartamental. ¿Ok? Síndrome compartamental. Entonces, el síndrome compartamental podría ser una complicación de la pancreatitis a partir de la hipertensión abdominal generada por la presión de las vísceras, por el exudado, por todo el miserio que se está generando. Siguiente. Acá tenemos la bolsa de Bogotá, con un drain ahí, incluso para succión. Siguiente. El pseudoquiste no tiene que ver tanto con la necrosis, tiene que ver con la acumulación de líquido nada más. Es decir, no está tan malo la cosa, ¿no? Se ha quedado acumulado un poco de líquido y necesitamos drenarlo. ¿Cuándo ocurre esto? Después de la cuarta, quinta semana. No ocurre inmediatamente, porque si es antes, ¿cómo se llamaría? Se llamaría colección peripancreática, que generalmente desaparece si no hay tratamiento, se reabsorbe. Pero si persiste, entonces ya le empezamos a llamar pseudoquiste. Produce dolor, produce masa palpable, produce hiperamilasemia persistente. No es que tenga pancreatitis permanentemente, sino que sostiene un nivel de amilasa. Y lo vamos a manejar por vía transduodenal, endoscópicamente, lo podemos manejar por vía percutánea o por vía quirúrgica. La siguiente. ¿De qué se trata? Se trata de evacuar esta colección para algún lado, ¿no es cierto? Hay un líquido, hay una coraza que lo envuelve. ¿Cómo lo retiramos? Llamamos al radiólogo intervencionista y va a decir, bueno, yo lo punzo y el líquido va a salir. ¿Sí? Efectivamente. Alta posibilidad de recurrencia. Se va a volver a llenar. ¿Qué hacemos? Llamamos al endoscopista. ¿Por dónde lo puede drenar el endoscopista? A través del duodeno hace una endoscopía intervencionista y coloca un drenaje a través del intestino y drena la colección. ¿Qué hacemos los cirujanos? Utilizamos el mismo principio, solo que utilizamos, en este caso por ejemplo, el estómago. ¿Cómo comunicamos el estómago con esta gran colección? Le hacemos un hueco al estómago, la pared posterior y entramos. ¿No es cierto? Si esto no han pasado las 6 semanas o las 4 semanas, esto no está del todo pegado. ¿Se dan cuenta por qué es importante esperar? Porque esto normalmente está libre. Necesitamos también que estén pegados para que podamos abrir acá y listo, fácilmente podamos drenar. ¿Cómo se llamaría esta operación? Comunicamos el estómago con el quiste. Gastro, pancreato. Podría ser. Le faltó el sufijo que hable del quiste. Quistectomía. ¿Por qué no sería quistectomía? Porque no se quita todo. ¿Por qué no sería quistectomía? Porque no se quita todo. Porque no lo vas a sacar. Ectomía. Solamente lo vas a drenar. O sea, vas a hacer una quistomía. Fuertecito. Tomía, nada más. No lo vas a sacar. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Estómago? Gastropancreato, quistectomía. Cistogastro. Ostomía. Cisto, o si quieres una cistopancreato, gastro
ostomía. Cuando dices ostomía, es todo lo que vas a comunicar. Colostomía, el colon con el exterior, ¿no? Cuando dices una gastrostomía, el estómago con el exterior. Y en este caso sería una cistogastrostomía, o sea, el estómago comunicado con el quiste. Y por ahí va a drenar tranquilamente en el tiempo que sea necesario. Entonces, esa es la cirugía del manejo del quiste, del pseudoquiste. Pero ¿qué pasa si el pseudoquiste está por acá? Ya no está acá. Está por acá y no está pegado al estómago. ¿Qué hacemos? Uréter. ¿Ah? Uréter. Al uréter. ¿Te quieres conectar al uréter? Uréter. Interesante tu planteamiento. Porque el uréter es un órgano que está totalmente estéril. Le hace complicar la vida al aparato urinario. ¿Qué haríamos? ¿Ah? Ya no lo puedes drenar al estómago porque está lejos, está por acá. El duodeno está por acá. Periferia. ¿Ah? Con el yeyuno. ¿Y qué harías con el yeyuno para drenarlo? Una operación maravillosa. Quizás una de las genialidades más importantes de la cirugía contemporánea, ¿no? Que es tan simple como maravilloso. ¿Cómo se llama esa derivación? Una derivación que tiene forma de una letra, una Y de luz, ¿no es cierto? Llevas un asa del intestino acá, lo conectas y luego lo empatas con el resto del intestino y tienes una I de Rux y por ahí va a drenar tu pseudoquiste. Una I de Rux. Es un concepto que asumo que han visto en las clases de práctica, ¿no? ¿Cómo le llaman? Técnica, ¿ok? Siguiente. Bueno, hasta acá pancreatitis aguda. Ya lo que viene es más rápido. Una consulta, ¿y esas operaciones no tienen más riesgo de fistulizarse que un drenaje percutáneo o un drenaje Claro, endoscópico? evidentemente. Sí, exacto. ¿Cuál es el problema cuando planteamos el tratamiento ideal? Que todos los tratamientos son alternativas y que cada uno de esos tratamientos siempre tiene sus pros y sus contras. Si te dicen a ti, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Que te opere y te haga la conexión esta? ¿O con el endoscopio nomás te lo drenamos? O mejor con una agujita. Tú vas a escoger la menos dolorosa, la menos invasiva, ¿no es cierto? Pero si yo te digo, pero esa tiene menos posibilidades de ser exitosa, ¿no es cierto? Entonces vas poniendo una balanza y vas viendo a qué paciente le puedes ofrecer el drenaje percutáneo solamente, el drenaje endoscópico además, con desvidamiento incluso, que para eso necesitas una tecnología, un gastroenterólogo entrenado, o finalmente la cirugía que tiene el mejor resultado, pero a través de procedimientos invasivos. Entonces tienes ahí la decisión de acuerdo a cada paciente, ¿ok? Así es como funciona la medicina. Nosotros tenemos muchas alternativas de manejo y tenemos que escoger en cada paciente cuál es la que le conviene a ese paciente en particular, de acuerdo a su característica anatómica, su fisiología, su patología, su edad, muchas variables, ¿no? Muchas variables para tomar en cuenta. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ya, pancreatitis crónica. Entonces, si la pancreatitis aguda, hemos estado hablando de eso, ¿qué cosa sería la pancreatitis crónica? Inflamación persistente. ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inflama persistentemente? ¿Ah? Fibrosis, cicatriz, ¿ok? Cicatriz. Entonces, se inflama, cicatriza, se inflama, cicatriza. ¿Qué va a suceder? La enfermedad va a aparecer por la cicatriz, ya no por la inflamación aguda, sino por la cicatriz. Muy bien, entonces, es una inflamación progresiva, es una afección progresiva, produce daño estructural, o sea, ya todo el órgano está dañado, hay fibrosis del parénquima y el tejido funcional ya se altera. Si el tejido funcional se altera, ¿qué va a tener el paciente? Insuficiencia exocrina, insuficiencia endocrina. La primera diapositiva. ¿Sí? Ya, entonces ahora, imagínense al paciente acá. Un paciente con pancreatitis crónica y descríbanlo. ¿Qué les va a decir? Imagínenlo. Torrea. O sea, un paciente adelgazado, desnutrido,
¿Y por qué estaría desnutrido? No tiene discusión el metabolismo de glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene discusión por la enzima, por la función insulina y también el metabolismo de la glucosa alterado. Hay una palabra que tienes que decir. Por mala absorción. O sea, la tenías, pero te faltaba redondear. Por mala absorción, no puede absorber. ¿Y por qué no puede absorber? Pues, No hay enzimas. porque no tiene las enzimas. El páncreas ya se malogró. Entonces ya no tiene las enzimas y ya no puede absorber. Entonces acá está el paciente adelgazado. ¿Qué más va a tener el paciente? ¿Ah? No, pero eso si le haces un examen de laboratorio. Pero si le preguntas, ¿qué te va a decir? Diarrea. Espera, vamos a terminar con esto. ¿Qué te va a decir? Poliuria. ¿Qué te va a decir el paciente en función a su glicemia? Que tiene episodios de hiperglicemia o tiene síntomas de hiperglicemia, o que un médico le dijo que tiene una enfermedad que se llama diabetes. Entonces es un paciente adelgazado, diabético, y acá hay un detalle que Kevin nos ha mencionado, interesante, que cuando le preguntas por sus funciones biológicas, que son ¿cuántas? 5, 6. 5, 6, ¿quién da más? Son 8, ¿no? Después las vamos a revisar, porque si no acabamos a las 5 de la tarde. No, se está de ánimo. En una de sus funciones biológicas el paciente va a decir que tiene Diarrea. diarrea. ¿Y por qué tiene diarrea? Una mala absorción. Porque no absorbe, come y todito se va. Entonces, hasta ahí ya estamos pensando cómo van a ser sus pruebas diagnósticas. ¿No es cierto? ¿Qué pruebas diagnósticas le vamos a solicitar a un paciente que sospecha una pancreatitis crónica? Vamos a hacer el salto. A ver, ¿qué le vamos a pedir? Milasa, ¿Ah? Le vamos a pedir un examen de heces para ver que todo lo que come se va. Pues. ¿Cómo se llama eso? La grasa esteatorrea. Esteatorrea. ¿Ok? ¿Tu nombre me dijiste, perdón? Sí. Renzo dice la elastasa. Se ha metido en lío porque ahora me va a tener que decir qué cosa es la elastasa. A ver, champea, fíjense. Ya, champeas, estamos ahí, ya estás, el tema ya está en tu cabeza ya. Solamente tienes que utilizar un par de cosas y llegas a una conclusión. ¿Qué cosa sería la elastasa que después encontrar en las heces? ¿O no? A ver, ¿quién champea? ¿O tienen tiempo para revisar en el Google? No, está bien, si lo pueden revisar yo no tengo ningún problema. Al contrario, es mucho más dinámica la cosa. Porque así es como yo funciono. Cuando se me ocurre algo, no me acuerdo, al toque lo reviso. En ese momento. ¿Qué cosa es la elastasa? Es una enzima que forma parte de las enzimas que producen el páncreas. Y si el paciente tiene pancreatitis crónica, ¿cómo va a estar? ¿Ah? Baja, ausente, no tiene elastasa. ¿Ok? A ver, la siguiente, si no ya no estoy sorprendiendo. Ya, entonces las características clínicas, ya lo hemos observado. Es un paciente con dolor abdominal crónico, producto de la deformación que se genera en el retroperitoneo, en la zona del páncreas, con mala absorción, con diarreas, diabético porque está funcionando mal sus islotes de Langerhans y que tiene una serie de hallazgos en las imágenes, en la parte radiológica. La histología de estos pacientes, de estos páncreas, va a tener fundamentalmente la pérdida de los acinos, o sea, ya el páncreas se deformó, ya tiene infiltraciones por células por mononucleares, es decir, inflamación crónica, y esta, ¿no? La fibrosis. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas de pancreatitis crónica? Lo mismo. Algunos desequilibrios metabólicos, la insuficiencia renal. Y luego, enfermedades que son bastante más raras, ¿no? Autoinmunes, causas genéticas, idiopáticas, la fibrosis quística. Y lo mismo, otra vez, en las alteraciones anatómicas. Y esta que es, otra vez se repite, el mismo concepto. La obstrucción del conducto que va a dañar el parénquima. En el caso del páncreas no va a tener ictericia, ¿no? No va a tener ictericia, pero esa obstrucción va a generar daños en los acinos y lesiones crónicas de fibrosis. Incluso se pueden formar cálculos en el conducto de Wilson, el conducto por donde drena el jugo pancreático. Siguiente.
En el diagnóstico, bueno, el diagnóstico clínico, como hemos aprendido. El diagnóstico clínico, el dolor abdominal crónico, los factores de riesgo. En los diagnósticos funcionales, ya hemos hablado de la esteatorrea, a través del test de Sudán, se llama, el dosaje de la tasa fecal y algunos test de estimulación para ver la producción de las hormonas, como por ejemplo el test de estimulación de secretina, ¿no? Que son pruebas que se usan poco porque requieren mucha invasión, ¿no? O sea, que el paciente tiene que estar con unas sondas, se le pone la secretina endovenosa y luego hay que tomar muestras del duodeno a ver cuánto de tubo pancreático y bicarbonato se ha producido. Entonces son bastante engorrosas. Pero nos quedan las imágenes, que son, digamos, como más precisas. En las imágenes podemos encontrar de todo: calcificaciones, dilataciones, necrosis, atrofias, pseudoquistes y daños focales en diferentes zonas. Siguiente. Así como en pancreatitis aguda hablamos de los criterios de Baltasar, uno de los tres reyes magos, en pancreatitis crónica hablamos de los criterios de Rosenbaum, pero ya no con tomografía, sino con ecoendoscopía, con ecografía hecha por endoscopia, desde el interior del tubo digestivo. Y tenemos criterios que ya hemos visto, basados en cuestiones ecográficas: focos hiperecogénicos, sombra acústica, litiasis, lobularidad en panal de abeja, ¿no? Igual la presencia de quistes o dilatación, criterios menores, ¿no? Todo. Ustedes no analizan en realidad cualquier expresión o cualquier expresión patológica van a encontrar en pancreatitis. Sigue. Y acá está ya la forma de clasificarlos de acuerdo a los criterios. Eso no viene en el examen, no se preocupen. La siguiente. Las complicaciones, como les decía, ¿no? Pancreatitis crónica puede producir pseudoquistes, abscesos, estenosis, obstrucción duodenal, ser un evento predisponente para cáncer de páncreas, generar eventos vasculares tipo trombosis alrededor del páncreas, están las venas importantes del abdomen y pueden trombosarse, generar pseudoneurimas incluso y algunas enfermedades extrapancreáticas, algunas manifestaciones extrapancreáticas. Siguiente. ¿Y cuál sería entonces el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento de un paciente con pancreatitis crónica? Enzimas, insulina, o sea, más o menos favorecer la digestión mediante enzimas pancreáticas para que se reduzca la malabsorción y darle las hormonas que están perdiendo por el daño cerebral. ¿Perdón? ¿Amilasa? No, amilasa es una enzima propia del organismo. ¿Y de qué manera aliviamos la obstrucción, que suele ser la principal causa del dolor de la pancreatitis? Le colocamos un stent, algo que conecte o que devuelva la permeabilidad de la vía del conducto pancreático. A veces se puede hacer por modos endoscópicos, en este caso por vía de la sepre, y en otros casos tenemos que recurrir a la cirugía, ¿no? A la cirugía. Como también produce dolor, en el caso de la aguda tenemos que darle los mejores analgésicos posibles, en el caso de la crónica tenemos que darle, en algunos casos, bloqueos de los plexos nerviosos, plexo celíaco, utilizando, por ejemplo, alcohol, en una concentración, no me acuerdo ahorita, pero ustedes lo van a ver también cuando les hablen sobre el tratamiento paliativo del paciente con cáncer de páncreas. ¿Okay? Bueno, y la cirugía, ¿en dónde entra a tallar acá? ¿Qué pasa si... ¿Cuál sería la cirugía ya? Ustedes me van a decir, ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica? ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? Jesús, a ver Jesús. ¿Cuál sería, bajo las ideas que ya te he soltado, cómo harías tú para imaginar el tratamiento de la pancreatitis crónica? ¿Ah? Harías una pancreatectomía. Por ejemplo, podría ir un poco más radical, ¿no? Un poco más, se va de frente, ya ves. Te duele la mano, te hinchas, sácale la mano. O
O sea, hay alternativas previas, pero ese también es una opción, la pancreatectomía total. Lo que pasa es que lo dejas al paciente ya condenado definitivamente a una diabetes muy grave, ¿no? Muy severa, de difícil manejo. Hay una alternativa, porque ¿dónde está el problema de la pancreatitis crónica? ¿Ah? ¿Dónde está el problema del dolor? En el conducto. En el conducto. Entonces, si no le podemos poner un stent, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer si no le podemos poner un stent para habilitar ese conducto? ¿Ah? No, ¿qué has dicho? Derivación. Una I de Rux. Y por ahí derivamos el flujo pancreático al intestino. A eso se le llama la cirugía de puesto y la cirugía de Frey, en la que se rebana un poco el parénquima de la cabeza pancreática, pero finalmente se hace la derivación para que el contenido del páncreas, del conducto pancreático, pase directamente al intestino. Entonces acá Jesús lo mandó a la pancreatectomía total, que ya es la siguiente etapa, ¿no? Y una tercera etapa que es el autotrasplante. O sea, utilizamos islotes, los instalamos en el hígado, a ver si, por ejemplo, intentamos hacer la pancreatectomía total, pero previamente aislamos islotes y los tratamos de autotrasplantar en el mismo paciente, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a ver las imágenes, ahora que ya lo entendemos. Miren, acá hay un cálculo. Este es el conducto de Wilson totalmente dilatado. Paciente con pancreatitis crónica. ¿Qué hacemos? Es otra cosa. Lo conectamos, abrimos el páncreas, encontramos el conducto y lo conectamos con el intestino a través de una I de Rux. Antes lo hacíamos como en ASA, pero la idea es, mejor quédense con la I de Rux, que es más práctico y es más moderno, digamos, más contemporáneo. Hacemos una anastomosis del conducto de Wilson con el asa yeyunal para que por ahí pase el contenido pancreático generado y el paciente no tenga dolor. Incluso puede mejorar su malabsorción dependiendo de cuánto parénquima residual funcional tiene. Siguiente. Entonces, esa es la operación del puesto. Ya, nos falta dos temas. ¿Cuánto estamos de hora? Virtual. ¿Ya más una hora? Sí, pero normal sí. Aguanta, 1 hora y 40 minutos, 45. ¿Sí? Pero no puedo, creo que no hay clase. ¿Quién quiere continuar? No, cambio la pregunta. ¿Quién no quiere continuar? Y aprovecho de su falta de valor para decir, ya no quiero, ya me harté. Entonces, como todos están de acuerdo en continuar, continuamos. Vamos a ver, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Pero así, es que en realidad, lo que yo quiero de la clase, por eso no está resultando más largo, es que ustedes hagan la clase. Ustedes hagan el análisis. ¿Y por qué? Porque después de esto, ya no van a necesitar estudiar, cosa que estaría mal que se los diga, ¿no? Está mal que se los diga. No es que quiero decir ya olvídense del tema porque ya lo saben, no. Me refiero a que ya van a saber cómo estudiar, porque ya tienen las ideas en la cabeza. Si yo se los dicto nomás esto es así, ahí sí van a consumir muchas horas leyendo y entendiendo y viendo qué quiso decir el doctor en esta diapositiva. Si yo se los hago entender a partir de su propio razonamiento, todo va a ser mucho más fácil para ustedes. Es más difícil para mí, para ustedes es mucho más fácil. Vamos a ver los quistes, los tumores quistes. Ya no el pseudoquiste, sino el que tiene esa membranita que produce líquido. ¿Ok? Miren, son tumores raros. Es lo bueno. La mayoría son pseudoquistes. Entonces, cada vez que ustedes vean un quiste, o alguien les dice que este paciente tiene un quiste en el páncreas, ustedes tienen que pensar, ¿es un pseudoquiste? Hasta que no se demuestre lo contrario, porque es el más común, es el más frecuente, digamos, y por criterio epidemiológico, la mayoría va a ser un pseudoquiste. Entonces, vamos a estudiar estos verdaderos, que son pocos, pero necesitan un pequeño análisis. Siguiente. Estos son los quistes, olvidémonos de vamos a pensar en los quistes del páncreas, o sea, las formaciones tumorales con líquido que están distribuidas en el páncreas. ¿Dónde podrían estar? Podrían estar en el parénquima, podrían estar en los ductos, ¿ah? Y podrían estar de una manera mixta. Los que están en el parénquima se conocen como serosos y mucinosos. Es difícil olvidarse eso. Serosos y mucinosos. ¿Serosos por qué? Porque hay agüita, líquido.
¿Y mucinosos por qué? Moco. Porque hay Moco. moco. No, no es moco. Mucina. Mucina. Y la mucina es algo así como un gel. Ahí está. Cuando ustedes abren un gel, ¿no? Un gel, más o menos es eso la mucina. ¿Ok? Entonces, hay otros tumores quísticos, bueno acá no está, pero sí es importante que lo mencionemos, que tienen que ver con un tumor que se llama el tumor de Franz, un tumor sólido que en algún momento desarrolla áreas quísticas. Es importante mencionarlo. Y el otro es estos tumores que se originan ya no del parénquima, sino de los ductos, así como el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas, ¿dónde se forma? Ductos. En los ductos. Acá también hay una enfermedad neoplásica quística que puede ser benigna y que en algún momento también puede malignizar, que se llama los tumores papilares mucinosos intraductales, es decir, también producen mucina. Siguiente. Pero acá está la división. Neoplasias intraductales, papilares mucinosas, dentro del conducto. Neoplasia quística mucinosa, fuera del conducto. Y tumores quísticos serosos, agüita, como una bolsita de agua dentro del páncreas. ¿Cuáles son los malos? Los que tienen la mucina. Esos son los malos. Esos son los que tienen capacidad de formar neoplasia, transformarse en neoplasia. Luego tenemos estos que son secundarios, digamos, son un tumor sólido que hace un poco de líquido y los tumores neuroendocrinos o el mismo adenocarcinoma que puede formar líquido. Siguiente. Entonces, ¿cómo sería el cuadro clínico de un paciente con un quiste en el páncreas? Asintomático. ¿Ah? Asintomático, dependiendo. No, pero no lean, piensen. No leí. ¿Ah? No leí. Una masa, quiste, si es grande lo puedes tocar. ¿Qué más? Si es pequeño es asintomático. Si es pequeño, es asintomático. Muy bien, asintomático, no da ningún tipo de manifestación. Entonces, ¿cómo lo encuentran? Incidental. De casualidad, por otro problema. Por otro problema, le haces una ecografía y una tomografía, ahí está el quiste. ¿Qué más? Si el quiste está en la cola del páncreas, ¿qué manifestación va a dar? Ninguna. Salvo que el quiste crezca muchísimo y tienes una tremenda pelota, entonces empieza a producir compresión, trastornos de la digestión, porque ya le comprime el estómago, o lo puedes palpar. Pero si es pequeño, ninguna molestia. En cambio, si el quiste es pequeño, chiquito, apenas 2 centímetros, 3 centímetros, pero está en la cabeza del páncreas, ya no está en la cola, ¿de qué manera se va a manifestar? Con ictericia. ¿Por qué? Porque a pesar de que es pequeño, va a comprimir la vía biliar y el paciente empieza con ictericia. Entonces, el concepto para tener claro acá es, y no solamente en los quistes, esto se puede generalizar a toda la patología del páncreas, va a depender de la localización dentro del órgano y del tamaño dentro del órgano, la forma como se va a manifestar clínicamente. Es decir, ya sea con masa, ya sea con dolor, ya sea con síntomas de llenura precoz, toda la parte clínica va a derivar solamente de ese concepto, la localización del quiste y el tamaño. Muy bien, podría incluso haber pérdida de peso, porque el paciente ya no está alimentándose bien por esta compresión que genera el quiste sobre el estómago. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Ya habíamos dicho que la ecografía es lo ideal para evaluar los quistes, pero tenemos también la tomografía, porque la tomografía nos va a permitir delimitarlo y ver el tamaño, delimitarlo y ver qué estructuras alrededor están comprometidas que nos puedan complicar el manejo. La ecoendoscopía, así como en pancreatitis crónica, acá también es interesante. Funciona muy bien para tomar muestras y determinar qué naturaleza tiene el quiste. ¿Cuál sería la primera muestra que ustedes quisieran tomarle a un quiste en el páncreas? De arranque. ¿Cuál sería la primera muestra? Una biopsia. Antes, mucho antes. Ya lo que ya hemos dicho. ¿Cuáles son los quistes más comunes? Pseudoquistes. Los pseudoquistes. ¿Y qué cosa tienen los pseudoquistes adentro? Líquido. Líquido inflamatorio rico en Polimorfo. lo que tú estabas pidiendo cuando tú querías darle de tratamiento, Linfocitos. rico en amilasa.
porque es producto de una pancreatitis. Entonces, tú lo primero que quieres hacer es un dosaje de la amilasa del quiste. Sale 3000 pseudoquiste pancreático. Sale normal cualquier otro quiste. Y te agarras al 20% o 15% de los quistes no pseudopancreáticos. Pero también hay algunos que producen marcadores tumorales. ¿Cuáles son los malos? Los que producen la mucina. ¿Okay? Entonces la neoplasia quística mucinosa puede generar tractos, y en esos tractos células neoplásicas y elevan algunos marcadores tumorales. La CEP también nos ayuda un poquito a delimitar la localización del quiste si está cercano a la vía biliar, es decir, a la cabeza pancreática. Siguiente. Ya, esto rápido. Este, por ejemplo, una neoplasia quística mucinosa. Muchas trabéculas, muchas cavidades quísticas. O sea, es un quiste con mucha... no sé si les hace acordar un poco al quiste hidatínico, ¿no? Como dicen, la vesícula es hija. Bueno, algo así. ¿Ok? En estas trabéculas, neoplasia, se puede formar. Pero también hay mucinosos de una sola cavidad, de paredes gruesas. ¿Ok? Siguiente. Esta es la histología. Células cilíndricas y un estroma ovárico, que se parece mucho al ovárico. Entonces, si el estroma del pseudoquiste, de la neoplasia quística mucinosa es del tipo ovárico, ¿cuál va a ser el paciente prototipo que desarrolle neoplasia quística mucinosa? ¿Ah? Las mujeres. Es una neoplasia de mujeres. ¿Ok? Una neoplasia de mujeres. Siguiente. El cistoadenoma seroso es el más benigno, digamos, el que no da mayores problemas, puede crecer incluso gran tamaño y no causar ninguna molestia, y el paciente puede vivir con su quiste seroso sin ningún problema. Cuando crece mucho, obviamente da síntomas y ya el paciente requiere un tratamiento quirúrgico. Algunos de estos son monoloculados, otros, siguiente, tienen muchas, nada más eso. Algunos tienen así, que se parece al mucinoso, pero en el medio tienen una cicatriz estrellada, muy característica, que lo pueden ver acá, de fibrosis, y que lo hace, le da una característica muy propia al quiste seroso multiquístico, ¿no? Seroso multiquístico. Siguiente. Este es lo que le decía, el tumor de Franz, un tumor sólido que en algunas partes establece una colección y por eso puede inicialmente diagnosticarse como un quiste. Este tumor de Franz es un tumor de gente muy joven, mujeres muy jóvenes. ¿Ok? Y acá aparece este que miren, ¿qué cosa es lo que está deformado acá? ¿Ah? El conducto. El conducto. Entonces, este es una neoplasia intraductal mucinosa. Si a este paciente le hacen una CEPRE, ¿qué cosa van a ver que sale por el orificio de la papila? Mucina. Le sale pues ese gel. Lo van a ver, el endoscopista ve, mira, está saliendo el gel. La mucina. Muy bien, siguiente. Solamente para reforzar el concepto, en quistes pancreáticos la econdoscopía es de mayor utilidad que en otras patologías del páncreas. Siguiente. El dosaje de la amilasa, lo primero que hacemos cuando operamos un pseudoquiste o un quiste pancreático, la presencia de mucina y los marcadores tumorales. Siguiente. Y esta es la última. ¿Qué cosa falta? A ver, si alguien prestó atención a la diapositiva de presentación. Congénitos. Los neuroendocrinos. O sea, hemos hablado de las inflamaciones agudas y crónicas, hemos hablado de los tumores quísticos, ahora vamos a hablar de los tumores neuroendocrinos. ¿Qué cosas son los tumores neuroendocrinos? Ya no hablemos del África, ya estamos bien. Que producen. Son tumores que se producen en ¿cómo se dice? Dentro del tejido embrionario se producen en la cresta neural. ¿Qué cosa es la cresta neural?
Bueno, donde se forma el sistema nervioso. es información que deberían tener. Pero la cresta neural deriva del desarrollo del ectodermo Para formar el tubo neural. para formar Tubo el neural. sistema nervioso. Claro, el sistema nervioso. Entonces, de esas crestas neurales aparecen estas células. Histológicamente son todas muy parecidas, porque tienen el mismo origen embrionario. Tienen el mismo origen embrionario, ¿no? Y entonces generan, a partir de estas células, tumores, un grupo de tumores heterogéneos. La mayoría de una, felizmente, de poca, digamos, muy raros, de presentación muy rara, ¿no? Pero lo importante es que son células uniformes con un estroma vascular. ¿Cómo nos enteramos que eso existía? En la historia de la medicina, ¿cómo nos enteramos que eso existía? Nos enteramos porque algunas de estos tumores producen sustancias bioactivas, es decir, sustancias que generan cambios en la fisiología del paciente. Uno de ellos, el más famoso, el que ustedes han escuchado seguramente, se llama el insulinoma. ¿Y por qué se llama el insulinoma? Produce insulina. Porque produce insulina. Y si produce Coca-Cola, ¿cómo se llamaría? Coca-coloma. O sea, y si produce gastrina, ¿cómo se llama? Y si produce péptido intestinal vasoactivo, Lipoma. lipoma, muy bien. Entonces, es fácil, que no me digan que no. Es sencillo, solamente hay que analizar. ¿Por qué conocemos estas enfermedades? Porque los pacientes venían con unos trastornos horribles. ¿Insulinoma qué produce? Hipoglicemia, pero en crisis de hipoglicemia. Porque ahorita todos estamos con hipoglicemia. ¿Alguno no ha almorzado? Ah, pero eso te dormías. Bueno, todos estamos un poco hipoglicémicos, pero no nos desmayamos ni convulsionamos. Los pacientes con insulinoma tienen una descarga súbita de insulina, entonces toda la glucosa que está circulando de pronto ¡buah!, se va a las células y entran en hipoglicemia severa y producen los síntomas característicos. El paciente que tiene trastorno del sensorio, convulsiona, entran en escalofríos, son casos realmente aparatosos. Bueno, ¿qué pasa si les digo que eso lo sabemos porque producen sustancias bioactivas, pero la mayoría de los tumores neuroendocrinos no producen sustancias bioactivas? Entonces, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo sabemos que existen esos? ¿Ah? Incidentalomas. Siguiente. Lo peor es que ahora que tenemos imágenes, el 80% de los tumores neuroendocrinos son no funcionales. Y cuando lo diagnosticamos, de los no funcionales, tienen un alto porcentaje de malignidad, incluso de metástasis a órganos a distancia. Entonces, tienen factores pronósticos de malignidad muy característicos. Por ejemplo, el índice mitótico. Hacemos una biopsia y miramos el índice mitótico, cuántas mitosis hay. El Ki67, que es una proteína que se genera por la replicación celular. Mientras más replicación, más Ki67. El grado de diferenciación. Más se parece a un tejido identificable que a un tejido deforme, medio indiferenciado. A eso le llamamos el grado de diferenciación. Luego tenemos el tamaño, el compromiso de la vascular, linfático y la metástasis a distancia. En el 50% o 60% incluso, cuando lo diagnosticamos, hay enfermedad a distancia. Entonces estamos hablando de una enfermedad mala. ¿Ok? Los tumores neuroendocrinos no funcionales. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Ya está de más, ¿cierto? Ya lo hemos hecho. ¿Cómo diagnosticamos el gastrinoma? ¿Ah? Porque produce gastrina. ¿Y qué produce la gastrina? Ácido clorhídrico. Y entonces, úlceras intratables. El paciente tiene úlcera y no hay forma de curarle las úlceras. Tiene por ahí un gastrinoma que le está generando una excesiva secreción de ácido clorhídrico. También vienen en un paquete, miren, neoplasia endocrina múltiples tipo 1.
En el hipófisis, en la paratiroides y en el Triple P, páncreas. triple P. ¿Ok? Neoplasias endocrinas. El diagnóstico, identificamos la sustancia, pues, radioinmunoensayo de la insulina, de la gastrina y por imágenes. Ya hemos visto algunas imágenes. Siguiente. Con las imágenes, recién la vamos a ver. Con las imágenes podemos hacer la biopsia. Este, por ejemplo, es un tumor captador de contraste, o sea, bien irrigado en la zona del proceso usinado y cabeza del páncreas, bien delimitado, ¿no? Lo ven también en la ecoendoscopía. ¿Ah? Le hacen la biopsia y resulta ser un insulinoma. ¿Cómo lo tratamos? Jesús, pancreatectomía total. ¿Cómo tratamos el insulinoma? A ver, ¿cómo tratamos? Cefalopancreatectomía. También mira, tienes un Céfalo nomás, la cabeza. colega que quiere compartir un tratamiento radical. No, la cabeza. No. Si el insulinoma está demostrado que es neoplásico, o sea, que es maligno, se ha malignizado, entonces sí hacemos una cirugía extensa. Si está en la cabeza, hacemos una pancreatectomía proximal. Si está distal, una pancreatectomía distal, por caudal o en la cola, ¿no? Pero si es de naturaleza benigna y pequeño, de menos de 2 centímetros, ¿qué le hacemos? Lo sacamos, como pelar una, no sé, como si pelaras una semilla de una fruta, sacas la semilla. Eso hacemos. ¿Eso cómo se llama? Una enucleación. Enucleación. Siguiente. Entonces, el tratamiento puede ser conservador si el que identificado el tumor no es maligno y no causa síntomas, podríamos observarlo. Mientras es pequeño, no da problemas. Podemos hacer tratamientos farmacológicos dependiendo de qué hormona produce el tumor. Podemos hacer cirugía con enucleación, podemos hacer la pancreatectomía proximal, distal o incluso total cuando el tumor es multicéntrico. Hay varios tumores en la glándula, entonces pancreatectomía total. Sí es un procedimiento válido para un caso de estos. Fíjense, todas las variantes de tratamientos quirúrgicos que se pueden usar: la linfadenectomía, metastasectomía, radioablación, quimioembolización y análogos de somatostatina, ¿no? Algunos medicamentos pueden ayudar a disminuir el efecto de las sustancias vasoactivas. Ese medicamento se llama octreotide. ¿No? ¿Han escuchado hablar del octreotide? Para parar las hemorragias de las varices. Muy bien. Siguiente. Y ya está, terminamos. Una vez. Esto solamente es para recordarles para qué sirve cada cosa. Cuando pensamos en enfermedades del páncreas, pensamos en inflamación, en tumores benignos y en tumores malignos. Cuando pensamos como cirujanos. Ya hemos visto aguda crónica. Tumores benignos quísticos o neuroendocrinos. Tumores malignos, el adenocarcinoma. Ahí está toda la patología del páncreas que necesitamos saber para aprobar el curso y para aprobar la vida, como médicos. Siguiente. La forma como se manifiesta. Ictericia, cuando es al proximal. Distal, no hay manifestaciones casi. Y trastornos en la digestión, malabsorción, trastornos del metabolismo de la glucosa. Siguiente. Ya eso ya hemos revisado varias veces. Siguiente. Y las operaciones, que ya lo van a ver en otros momentos. Ya acabo ya. Nada más.